Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos oigan. Soy Víctor Delgado y estamos aquí en una semana más de Deporte al Derecho, ese programa de La Voz del Derecho que analiza la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico. Hoy sin invitado, pero con la titular completa, Andrés Charri y María José García. Y hoy pretendemos hacer el último programa de esa como seguidilla de programas que hablábamos del contrato de trabajo. Ya después pasaremos a el resto de temas que hemos venido anunciando en estos programas, la regulación de TPOs y de TPIs, el Legal Handbook de FIFA y demás. Entonces tenemos tema suficiente para poder seguir haciendo los programas de forma regular una vez por semana. Y esa es nuestra intención, pero bueno, le cederé la palabra a mis contertulios para que puedan también saludarlos. María José, buenos días. Hola, buenos días Andrés, buenos días Víctor y buenos días a todos los oyentes, dependiendo de dónde nos oigan, o buenas tardes, puede ser también. Feliz nuevamente de estar una semana aquí compartiendo estos temas que sé que son de interés para todos los apasionados del derecho del fútbol. Hoy, como dijo Víctor, terminamos con el tema de contrato de trabajo, pero siguen muchos otros relacionados con el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, que sabemos que van a ser de mucha utilidad para aquellos quienes se dedican o se quieren dedicar a la práctica jurídica relacionada con el fútbol. Entonces, nada, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Perfecto. Andrew, buenos días. Buenos días. Sí, lo que dice Majo es cierto. Vamos a terminar el contrato de trabajo, pero digamos que las sagas del reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores. Hoy terminamos precisamente cómo se termina el contrato de trabajo. Creo que va a ser un programa corto, pero nos quedan 4 o 5 temas sobre este grandísimo reglamento del estatuto de transferencia de jugadores, protección de menores, propiedad de derechos económicos, influencia de terceros en los clubes, que FIFA sacó un documento muy interesante y yo creo que nos quedan por ahí unos 5 programas, competencia de FIFA, dónde ir a demandar, cómo demandar, ejecución de decisiones monetarias. Todavía te queda yo creo que lo que nos queda de año, podemos seguir hablando del reglamento del estatuto de transferencia de jugadores, porque además ahorita viene un tema muy interesante que yo creo que FIFA va a tocar y son los periodos internacionales, porque ya empiezan eliminatorias, pero ya la MLS dijo que no contaran con sus jugadores, por lo menos para las eliminatorias sudamericanas. Entonces nos quedan unos cuantos programas sobre el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, pero pues ya miramos. Bueno, perfecto. Entonces pasaremos a nuestras tradicionales editoriales. Sé que Andrés tiene algo que decir, María José probablemente también. Entonces haremos eso y después seguimos con el programa. Andrew. Bien, yo tengo una editorial que me parece que es interesante recalcar y es bueno empezar a mirar que el derecho deportivo y algunos de los buenos abogados que nos quejamos y peleamos hemos empezado a sacar adelante. UCI entendió que Juan José Amador, un deportista que salió positivo por Boldenona, pues no se dopó. Yo creo que es bueno empezar a darle vuelta a la página en el entendido de que no todos los deportistas que dan un resultado analítico adverso, y sobre todo un resultado analítico adverso por Boldenona, en países como Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, donde se consume carne que ha sido, cuyo ganado ha sido tratado con Boldenona, pues es muy posible y es muy probable que algunos de los deportistas que consumen carne, no estamos hablando de mariscos exportados ni nada, no, carne de vacuno, es muy probable que muchos de los deportistas salgan positivos por Boldenona. Es bueno mirarlo. Hay cada vez más deportistas, hay Boldenona
uno va investigando y va dándose cuenta que en otros países, como en Ecuador también, hay ganado levantado con Boldenona. Y lo que siempre se ha hablado, o por lo menos, y ahí se habla en primera persona, lo que siempre he hablado es que UADA debería ser más cuidadosa en sancionar deportistas. En este caso, UCI, después de 2 años de no hacer nada, resolvió al final decir, bueno, sí tiene razón el señor Juan José Amador y no es responsable por la presencia de una sustancia prohibida en su organismo. Pero todo este tema de Boldenona es endemoniado, porque al final lo que uno casi que le va a sugerir a los deportistas es que cuando coma carne, lleven Ziplocs, guarden un pedacito de carne para ser analizado, pónganle fecha, guarden la factura, tomen fotos, porque la defensa es muy difícil y al final la posibilidad de tener 4 años de sanción, como tenemos 2 pesistas en Colombia y 3 jugadores de fútbol y un nadador y muchísimos deportistas que por Boldenona no pueden hacer nada, pero que pues no hay duda que no consumieron esta sustancia ni siquiera de manera pues involuntaria, sí, pero no para mejorar su rendimiento. Entonces es bueno, por lo menos la UCI ya da una luz, falta Fabián Puerta, faltan muchísimos deportistas que están metidos en este lío para ver qué pasa. Entonces, una felicitación para Juan José, puede competir, que por lo menos para UCI quedó claro que no intentó falsear el deporte, que no consumió Boldenona para mejorar su masa muscular, y ahí vamos. Bueno, esperemos que sí. La verdad sí es un tema bastante delicado, pero ya lo hemos tratado aquí en varios programas, probablemente vayamos a tener que tratarlo en algún programa posterior, pero pues nada, por ahora esperemos que las cosas se vayan desarrollando de la mejor forma posible, y felicitaciones a Juan José que sí que podrá volver a competir. No debe ser muy fácil, pero pues ya por lo menos tiene el mayor de sus problemas fuera de sí. Majo. Bueno, y voy yo con mi editorial, que creo que como de costumbre está relacionada con temas de fútbol femenino, y tristemente esta es una controversia reciente que se dio de hecho el día de ayer con un comunicado de prensa que emitió el Deportivo Pasto relativo a la no continuidad de, entre otros, el director técnico del equipo y 5 de las jugadoras que el año pasado fueron referentes del club. Según lo dispuesto en el comunicado por el club, se dice que después de rigurosos exámenes médicos se determinó que esas 5 jugadoras, dentro de las cuales está Celin Maraya Torres Matacea, que digamos que era una de las referentes del Deportivo Pasto, no cumplen con los estándares médicos que tiene el club y que no son aptas para la práctica de alta competencia en la Asociación de Deportivo Pasto. Ayer igualmente salió una de las jugadoras emitiendo un comunicado diciendo que ella no entendía qué había salido mal en sus pruebas médicas, y se sumó a todo lo anterior que una de las que se supone que no es apta para competir en el Deportivo Pasto, la convocaron a la selección sub-20, al nuevo microciclo que hay ahorita. Entonces, hay obviamente especulaciones de todas partes diciendo que estas fueron las 5 jugadoras que manifestaron su inconformidad con el hecho de que el club únicamente les va a firmar contrato a las jugadoras desde el 17 de octubre, día en el que inicia la Liga Profesional Femenina, sin tener un solo día de entrenamiento antes de pagado por el club, lo cual a mi juicio pues es bastante loable. Honestamente uno espera que por lo menos un mes antes lo contraten, y si pretenden que uno entrene, pues que por lo menos le reconozcan algo de remuneración, pero pues tristemente esto no es así. El club en el comunicado dice que han ajustado el proyecto a la capacidad económica y a la realidad del club, lo cual pues obviamente tampoco se puede desconocer, pero hay que resaltar que este año la liga profesional no era obligatoria, se suspendió temporalmente la obligatoriedad que imponía Conmebol para los equipos que quisieran participar en la Suramericana y en la Libertadores de contar con un primer equipo femenino. Entonces a mí personalmente no me cabe en la cabeza cómo un club que no está obligado decide participar para hacer una mediocridad. Vamos a ver en qué termina esta triste historia. Son 5 jugadoras que obviamente por los tiempos ya estamos casi a 1 de octubre y en 17 días estoy 100% segura que no van a conseguir otro club donde jugar. Son jugadoras que veía uno en redes sociales
que pese a no tener contrato ni ningún tipo de vínculo con ningún club, estuvieron entrenando súper juiciosas, porque si a algo se han dedicado las jugadoras durante esta pandemia es a tratar de posicionarse en redes sociales, de mostrar el esfuerzo que hacen, de entrenarse, así sea en su casa, y tristemente se van a quedar sin jugar, creo yo, que hasta finales del próximo año, porque tristemente, como vamos también, no ha habido ni ningún tipo de planeación ni proyección para la Liga Profesional Femenina del próximo año. Y ya estando octubre, pues es muy probable que al menos en el primer semestre del año no haya nada. Entonces, volvemos nuevamente a esta situación que a mí honestamente me deja muy triste, muy decepcionada y a veces me siento perder la fe, pero vamos a ver qué pasa. Pero no había dinero que llegaba de Conmebol o de FIFA para el fútbol femenino, Majo. Claro, FIFA destinó dentro de las ayudas en el marco de la pandemia, destinó $500,000 que se debían desembolsar ahorita durante el último semestre del año. Sin embargo, y esto es una explicación que nos dieron en Federación, es fútbol femenino en general, es decir, no necesariamente tiene que ser liga profesional femenina, y dentro del fútbol femenino se incluyen todas las selecciones, tenemos ahorita microciclos y convocatorias de la sub-17 y de la sub-20 que también cuestan una plata importante, sobre todo teniendo en cuenta que las jugadoras deben estar convocadas por periodos muy prolongados por todo este tema del COVID, se les deben hacer pruebas del virus y demás, entonces entiendo que de esos $500,000, pues claramente iban a utilizar dinero también para el tema de las selecciones y para el tema de fútbol aficionado. Adicionalmente, lo comentamos en un programa, si no estoy mal, hace como un mes, FIFA lanzó un nuevo programa de ayudas que incluyen ayudas económicas para fútbol femenino en los países, pero el desembolso de esos dineros depende de que cada federación miembro presente proyectos a FIFA relacionados con distintos asuntos que ellos regulan pues en su nuevo plan de proyectos. Sin embargo, y creo que es lo que está pasando en Colombia sin tener el conocimiento de primera mano, es que se le está dando prioridad por obvias razones a tratar de sacar adelante los torneos de este año, solucionar todo el tema de los protocolos de bioseguridad y demás, que sé que está siendo muy engorroso, porque eso sí lo conozco de primera mano de varios clubes, y pues obviamente no ha habido tiempo para proyectar ni presentar proyectos a FIFA relacionados con fútbol femenino. Nosotras hemos estado trabajando en uno durante todo el año, ya tiene conocimiento Federación y DIMAYOR del mismo. En este momento está en stand-by precisamente por eso, porque le están dando prioridad a los torneos de este año y a todo el tema de la pandemia. Esperemos pues que pasando esto nos convirtamos en una de las pocas federaciones que presente proyectos a FIFA para poder obtener estos recursos que sin duda serían demasiado importantes para el fútbol femenino. Sí, el fútbol femenino sigue siendo el hermano menor, el hermano al que no se le ayuda, al que no se le ayuda, digamos que no, ya siempre lo hemos dicho también, no es prioridad para la organización del fútbol en Colombia. No, pues yo creo, y lo he dicho, se lo he dicho a varias amigas que están metidas en el tema, que hay que buscar otra solución, pretender seguir con la federación, un poco mendigando, no me parece que sea la solución. Creo que ya nos dimos cuenta que no es la solución, pero pues habrá que buscar otra, no sé cuál será, y en eso pues no puedo decir nada distinto hay que buscar. Es la verdad muy triste, es la verdad muy triste, porque es que lo que están mostrando es que independientemente de la ayuda, de las ganas, o sea, hay gente que le mete ganas, hay gente que le mete plata, hay gente que las jugadoras le meten todo lo que le pueden meter, están pendientes, entrenan, y aparentemente los únicos que no le meten ganas son los clubes y la federación. Por eso yo creo que hay que buscar otra salida. Yo no sé cuál será y no tengo ningún conocimiento, pero intentar nuevamente un
una solución que siempre ha sido fallida, pues no tiene sentido. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros. Será María José, la experta en derecho femenino, que puede buscar otras soluciones En y fútbol en algún femenino. momento podrá mirar algo mejor. Bien. Bueno, ¿Usted tiene entonces, finalizados los editoriales, creo. ¿Estamos así? ¿Usted no tiene nada? No, yo estoy bien. Bueno. Entonces arrancamos con el grueso del programa. Y nada, como de costumbre en estos programas, le cederé la palabra a Andrés, y María José y yo interrumpiremos de forma esporádica la charla de Andrés. Bueno, seguimos con el artículo 17. El artículo 17 es un artículo fundamental en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, porque es las consecuencias de terminar el contrato de trabajo sin justa causa. Digamos que esto todo tiene que ver con el dinero de las transferencias, el dinero de las sanciones, y qué ocurre cuando un jugador termina un contrato de trabajo y se va a otro club, o cuando un club termina un contrato de trabajo y deja al jugador en el aire. Entonces, es importante tener claro cuáles son las consecuencias que tenemos. Ya dijimos, hay que pagar una indemnización. La primera forma de calcular fue lo que hablamos la semana pasada o el programa pasado, es la cláusula de rescisión. Si un jugador termina un contrato de trabajo sin justa causa, dice, no quiero estar más acá, me voy a otro club, pues la primera forma de calcular esa indemnización por la cual que deberá percibir el club que tiene un contrato de trabajo es la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión, ya hablamos, tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas, tiene hay algunas dudas. Me dice María José, y me dijo María José que Guapacha tenía un fallo de un juez de la República que validó... Una juez. ¿Una ya juez? lo averigüé. No, yo también lo averigüé, Hola, pero ¿me además... escuchan? Sí. Una juez, sí señor. Pero es que a mí me llama más la atención porque le pregunté a Guapacha y me dijo, claro, eso lo saqué de una tesis que tú dirigiste, la tesis de Nicolás García, una tesis precisamente de cláusulas de rescisión. Yo no me acordaba, no la tengo, estoy buscando a Nicolás para que me pase la tesis, pero digamos que el primer criterio para calcular la indemnización es un criterio puramente objetivo, simplemente está pues la cláusula de rescisión que se deberá pagar. Pero viene la segunda parte y es, ¿qué pasa cuando no hay cláusula de rescisión? ¿O qué pasa cuando es el club el que termina el contrato de trabajo sin justa causa? Dice el artículo 17 que en todos casos la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización. Ya vimos, normalmente si hay una cláusula de rescisión, la indemnización será la cláusula. Pero, ¿qué ocurre? Uno, cuando es el club el que termina el contrato de trabajo, y dos, que es cuando no hay cláusula de rescisión. Entonces, cuando es el club el que termina el contrato de trabajo, es decir, un contrato de trabajo que se termina en septiembre, el jugador tiene muchos problemas, y los problemas son serios porque uno de los grandes líos que tienen los jugadores cuando no les pagan, y es una de las razones por las cuales el jugador no se va y se queda allí, es que no puede conseguir trabajo, por lo menos como futbolista profesional. Entonces, para el jugador es muy difícil buscar trabajo, y normalmente, y por lo menos la legislación colombiana dice, si es el empleador el que termina el contrato de trabajo, se le deberá pagar el valor residual del contrato. Es decir, si se ganaba 10 millones de pesos, quedaban 2 años de contrato de trabajo, 24 por 10 son 240 millones de pesos. Eso dice el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, y eso lo dicen la mayoría de sitios. Pero FIFA ha tenido... digamos que ha aligerado esa indemnización de alguna manera que me parece lógica, pero pues que no está de acuerdo con las legislaciones. Dice, teniendo en cuenta los principios mencionados, la indemnización debida a un jugador se calculará como sigue. En caso de que el jugador no haya firmado un nuevo contrato tras la rescisión de su contrato anterior, por regla general, la indemnización será equivalente al valor residual del contrato que haya sido rescindido. Es decir, si el jugador no tiene nuevo contrato, y repito, si ocurre sobre todo cuando la temporada está caminando, pues se le pagará el valor residual del contrato. Pero, y ahí viene una pelea que no la ha ganado nunca y que creo que ya no la va a ganar. En caso de que el jugador hubiera firmado un nuevo contrato antes de la decisión, el valor del nuevo contrato durante el periodo correspondiente al tiempo restante del contrato rescindido prematuramente se deducirá el valor residual del contrato. La explicación es muy clara. Al jugador le debían los mismos 240 millones, pero consiguió un contrato de trabajo que le pagaban
sino 3 millones. Entonces habrá que deducir lo que ha ido ganando o lo que va a ganar de la indemnización total. Es decir, que 3 millones por 24 son 24, 48, 72, entonces de los 240 habría que restarle 72 millones, que será la indemnización que habrá que pagar. Suena lógico, suena hasta adecuado, es decir, si al jugador le están pagando alguna suma de dinero, el antiguo club no va a tener que pagar toda la indemnización. Pero es que el Código Sustantivo del Trabajo, y estoy hablando de un trabajador normal, no indica eso. Si a mí me deben 2 años de salario y consigo puesto al otro día, un juez jamás va a preguntar si el ex trabajador o el antiguo trabajador va o ya está recibiendo algún salario. No tiene sentido. Es decir, usted terminó el contrato de trabajo, la indemnización es esta, y pues si consiguió trabajo nuevo, no habrá nada que hacer. Ese es uno de los temas que FIFA ya tiene como resueltos y lo tiene así. A mí no me gusta, repito, pero viene eso. Entonces, la indemnización para pagarle al jugador es clara, es el valor menos el valor de los contratos que haya conseguido el jugador. Pero viene una tercera que es la que me parece difícil, es muy difícil, y es cuando el jugador termina el contrato de trabajo, no hay cláusula de rescisión y hay que pagar una indemnización. Esa indemnización es francamente difícil porque no hay criterios objetivos. Uno dice, bien, un jugador que está en Nacional termina el contrato de trabajo sin justa causa y se va, hay que pagar una indemnización. Claro, ahí no es fácil. Ahí yo lo viví y hay fallos muy interesantes en el Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Cuál va a ser el valor de la indemnización de un jugador que se va y qué cláusula de rescisión? Ponemos el caso, yo tuve un caso, Elkin Soto se fue, terminó el contrato de trabajo sin justa causa y ya vamos a hablar de los criterios de indemnización. Se fue, terminó el contrato sin justa causa, hubo una sanción deportiva, pero no es tan fácil calcular la indemnización del jugador, del club que se le da. Empieza a pensar, bueno, ¿cuál va a ser? Es decir, ¿hay un perjuicio para el club? Sí que lo hay. Mirando la legislación nacional, cuando un jugador termina el contrato de trabajo, hay una indemnización, habrá que pagarla. Según la legislación colombiana, no es no existe, pero hay una indemnización. Entonces, supongamos, un gran jugador de 22 años que tenía unas posibilidades de transferencia importantes en el Nacional, se va al Sevilla, le puede pagar 3, 4 o 10 veces más de lo que puede ganar. Y Nacional demanda al Sevilla y al jugador por una indemnización. Y ahí viene el problema. ¿Cuál va a ser el valor de la indemnización si no hay cláusulas de rescisión? Yo doy la solución que está dando, que dio el Tribunal Arbitral del Deporte y que lleva dando hace 10, 15 años, es el valor de la indemnización para un jugador colombiano son 150.000 euros. Y ahí yo empiezo a dudar mucho porque ¿cuál va a ser el valor es decir, cuál va a ser la pérdida que tiene Nacional porque se le fue su gran estrella al Sevilla? Hay varios criterios. Dice el reglamento que tiene que haber criterios objetivos. Entonces dice, salvo que no se la indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional. En el caso colombiano no se puede tocar legislación nacional porque, repito, es en principio cero. Las características del deporte, pero es que todo esto es gaseoso, y otros criterios objetivos. Cuando uno habla de criterios objetivos, no podemos salir y decir, no, mire, es que ese jugador yo lo hubiera vendido en año y medio porque hubiera ido a la selección por 25 millones de euros. Eso no es objetivo. Eso es un deseo o una expectativa que tiene el club objetivo. ¿Cuáles son los criterios objetivamente? No, profe, es que el jugador vale 25 millones de euros. FIFA dice, si usted tiene una oferta
aceptada por el club por 25 millones de euros, evidentemente hay un criterio objetivo y hay una pérdida real del Nacional, en nuestro caso hipotético, por 25 millones de euros. Pero no podemos decir, es que lo que puede costar el jugador es eso. Yo no sé, hace mucho rato no veo, y Víctor y María José sé que sí, si Transfer Market tiene algún tipo de valor del jugador, creo que sí, ¿no? Sí, sí lo tiene, y de hecho yo recientemente que estuve haciendo una averiguación para fútbol femenino, porque digamos que Transfer Market se convirtió de alguna manera como en el portal que te dicta al menos un valor de referencia de los jugadores y del mercado del fútbol masculino en general, y para fútbol femenino no hay absolutamente nada. Presenté una petición solicitando me llamaran de dónde sale ese valor, porque siempre me ha generado curiosidad y fue parte de la inquietud que te puse de presente a ti, Andrés, en el programa pasado. Y yo decía, es que no es tan fácil, digamos, yo entiendo que las cláusulas de rescisión son un arma de doble filo, de acuerdo, porque puede que el jugador termine costando más de lo que se pacta en la cláusula, pero de alguna manera te da cierta certeza respecto de lo que tú podrías cobrar. Si no hay cláusula de rescisión, determinar el valor es muy complejo y yo personalmente no tengo conocimiento de cómo lo calculan. A mí de Transfer Market nunca me contestaron, estuvimos hablando con un funcionario, la verdad muy querido, pero ni siquiera él sabía de dónde sacaban el valor de los jugadores. Yo asumo que es un juego de mirar a ver qué ofertas han hecho los clubes, qué se ha dicho en medios de comunicación y demás, pero también lo que dicen los medios de comunicación muchas veces está alejado de la realidad y sacan sumas como sacadas de un sombrero literal que ni idea de dónde salen. A mí el tema, al igual que tú, de los criterios objetivos me parece complicado, porque salvo que haya verdaderamente una oferta, entrar a jugar con una cantidad de variables que son gaseosas, tiendo a inclinarme un poquito más por, pactar una cláusula de rescisión antes de verse enfrentado a un rollo de estos, porque es que además construir o sacar el valor que eventualmente podría costar el jugador estando ya en problemado me parece todavía peor. Es muy difícil. Repito, a ver, yo traté con 2 estudiantes de matemática de la Universidad Javeriana de hacer un algoritmo para calcular cuánto puede costar un jugador. Y esa es la piedra filosofal. Es decir, si uno logra tener y mucha gente dice que lo tiene, pero nadie es capaz de sacarlo a la luz, a decir cuánto vale un jugador, porque los criterios son difíciles de calcular. Posición, edad, nacionalidad, pasaporte, calidad, y quién determina la calidad. Cuando uno habla de los deportes gringos y hay todas estas estadísticas avanzadas, cybernetics, es mucho más fácil calcular cuánto puede ganar un jugador, porque las estadísticas en deportes mucho más estáticos, como el béisbol o el fútbol americano, le permiten a una máquina hacer algunas proyecciones sobre el rendimiento del jugador. Pero pongamos el caso clarísimo de James. James, en 3 semanas que lleva en el Everton, seguramente su cotización de mercado aumentó, simplemente porque jugó bien 3 partidos. Nadie ha dudado de la calidad del jugador, pero fíjense cómo calcular, supongamos que James se hubiera terminado el contrato de trabajo sin justa causa, ¿cuál hubiera sido el valor del jugador si no hubiera habido cláusula de rescisión? El valor hubiera sido muy difícil y, repito, hoy Everton tiene un jugador que está valorizado porque está jugando bien, porque es un gran jugador, porque está en una liga que lo exhibe, porque lo dejan jugar. Entonces, volviendo a nuestro tema, saber cuál es... Ahí, Andrés. Señora. Perdóname y te interrumpo antes de que se me olvide, porque el Observatorio de Fútbol, que es el FIFA CIES, si no estoy mal, eso fue como en 2014, sacó una cosa que se llamaba el Transfer Value Calculator, que es un algoritmo que usan conforme a la información de las transferencias onerosas que ocurrieron durante X número de años anteriores al día en el que uno solicita, pues se calcula el valor del jugador y te sacan, digamos, un valor al menos referencial de lo que podría costar
la transferencia del jugador en el que tú estás interesado, pero con fundamento en los clubes de las ligas de las 5 ligas más importantes. Entonces digamos que ya ahí uno de entrada uno dice, pues sí, las 5 ligas más importantes están bastante lejos de por lo menos lo que tendríamos aquí en Colombia. Entonces hay herramientas medianamente útiles, pero herramientas que se ajustan a unas realidades muy distintas a las que tenemos, al menos aquí en Sudamérica. Y que no acaba siendo un criterio objetivo, es que pueden ser herramientas, pero yo repito, ¿sí? y acabo de caer en la cuenta, el valor de mercado de James en 3 semanas se disparó. Supongamos que James hubiera ido a terminar el contrato de trabajo sin justa causa y Real Madrid estuviera cobrando una indemnización. ¿Cuál iba a ser la indemnización? ¿Cuál iba a ser el valor que iba a pedir el Real Madrid? El valor que tenía el jugador cuando estaba sentado en la grada haciendo mala cara y esperando jugar, o el valor que tiene ahora cuando es un jugador que por lo menos hoy a la tercera fecha de la Premier League está de primero con otros 2 equipos, con Liverpool y con Aston Villa, si no estoy mal. ¿Cuál sería el valor? Leicester. Y repito, con Aston Villa, ¿cuál sería el valor? No, son valores objetivos. No ganó ayer. Entonces, volvamos a leerlo y volvamos a nuestras características del deporte. Sí, la característica del deporte dice que los jugadores, cuando terminan el contrato de trabajo, tienen que hacer una indemnización, tienen que pagar una indemnización porque el club empleador tiene una pérdida, ¿pero cuál? Porque siempre habla de criterios objetivos. La remuneración, estos criterios deberán incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que se adeuden al jugador conforme al contrato vigente o al nuevo contrato, y ahí es donde voy. El tiempo contractual restante hasta máximo de 5 años, las cuotas de los gastos embolsados por el club anterior, así como la cuestión si la rescisión de contrato se produce en el periodo protegido. Entonces, ¿qué dicen? Supongamos, y sigamos haciendo nuestro análisis de supongamos, que es el único que podemos hacer, es que Real Madrid firmó un contrato de trabajo con un jugador y le costó 70 millones de euros. Un contrato a 5 años, es decir, que se va a amortizar 14 millones de euros al año, y el jugador se va de manera intempestiva al año 2, es decir, que solo se han amortizado 28 millones y quedarán 42 millones de dólares no amortizados. Ese es un criterio objetivo que FIFA llegaría a fallar. Si no hay cláusula de rescisión, costó 70 millones, se amortizaron 28, quedan 42, ahí hay un criterio objetivo. Entonces, el primero es lo que se da de jugar con tiempo hasta un máximo de 5 años y los gastos desembolsados por el club anterior. Ese es un caso concreto y claro. Pero muchos jugadores, James ya creo que ya había estado amortizado porque había terminado ¿hace cuánto llegó James? Hace más de 5 años, ya estaba amortizado lo que le pagó al Porto o al Mónaco. Y digamos que volvemos a buscar criterios objetivos. Yo lo he visto en casos colombianos, y hablo del caso de Elkin Soto, donde no había cláusula de rescisión, donde teníamos una expectativa porque el Barcelona, se le había hecho un préstamo al Barcelona de Guayaquil por $150,000, pero había una opción por 1,5 millones. Nosotros dijimos, hay una opción por 1,5 millones, pero lo que dice FIFA y lo dijo el Tribunal Arbitral del Deporte es una opción, es una mera expectativa, y no se hizo uso, no se ejerció esa opción, por lo tanto, tampoco es un criterio objetivo. Y lo último que se acabó diciendo es el valor residual del contrato del jugador con un plus de lo que va a recibir en el nuevo club. De manera que un jugador como Elkin Soto, que ganó Copa Libertadores, que había sido prestado al Barcelona de Guayaquil con una expectativa de $1,5 millones, que había un interés mucho mayor de $150,000, acabó siendo fallado por $150,000. El caso Webster tiene algunos criterios que tampoco son objetivos y que no son fáciles de calcular. El caso de Webster era un defensa central joven que jugaba en la selección escocesa, y se dijo, yo no lo digo Juan de Dios Crespo, se lo dijeron a Juan de Dios Crespo, bueno, ¿cuánto cuesta formar un jugador similar? Eso puede ser un criterio objetivo. Volvamos a nuestro ejemplo de Nacional. ¿Cuánto cuesta formar un jugador de 21 años, excepcional, en el Nacional, que es tal vez son las mejores instalaciones deportivas? Digamos que, ¿qué? $2 millones al año por 5 años. Yo creo que menos. Bueno, pero digamos que 2 millones, 14 millones. Tampoco nos sirve. ¿Cuánto vale
conseguir un jugador similar. Y entonces volvemos al problema de María José, al problema de Transfer Market. Yo digo, sí, hay un jugador similar en Brasil, otro en Argentina, un muchacho de 19 años, zurdo, delantero con gol. Y en Argentina vale 22 millones de euros, pero lo que estábamos esperando era 70. Y tampoco es tan fácil porque, ¿qué es un jugador similar? Un jugador similar es un jugador similar en talla, en peso, en habilidades, en goles. Yo creo que los únicos jugadores que se pueden comparar medianamente bien son los arqueros, porque es un puesto mucho más estático, donde hay algunas estadísticas que se pueden medir. Pero ¿cómo es un jugador similar? ¿Cuánto vale un jugador similar? ¿Cuál es un jugador similar? ¿Cuánto vale formar al jugador? ¿Cuánto vale reemplazar al jugador? Esos son criterios que no son fáciles, no son objetivos, porque repito, ¿cuánto vale la cantera de Nacional al año? Pues valdrá, no sé, no tengo ni idea, pero digamos que $3 millones, y uno va a decir, sí, pero es $3 millones para toda la cantera. Para un solo jugador, pues divida los 3 millones en, no sé, en 500 muchachos que tienen y da muy poquito dinero. Entonces, y ahí estoy de acuerdo con María José, y salvo algún criterio adicional, es mucho más cómodo una cláusula de rescisión. Pero al final acaba haciendo lo mismo. Las cláusulas de rescisión altas en Colombia son $2,5 millones. $2,5 millones para un jugador bueno colombiano. No termina haciendo nada. Sí, no termina haciendo nada, de acuerdo. Entonces, ahí viene el tema de los criterios objetivos y ahí viene el tema por lo cual, y eso lo dicen los dirigentes, y aunque no son muy amigos míos, siempre me llaman y me dicen, pero nos van a robar los jugadores. Cualquier buen jugador que un club lo vea, va a ser objetivo de los clubes grandes. Y ahí viene la única forma en que FIFA logra que los clubes grandes no se de manera tan abusiva en los americanos, y son las sanciones deportivas. Las sanciones deportivas son unas sanciones fuertes a las cuales serían sujetos los clubes que inducen a la terminación del contrato de trabajo. Y ahí tenemos que hablar de dos temas fundamentales. La inducción a la terminación del contrato de trabajo, cuando se supone que un club está induciendo a la terminación del contrato de trabajo, y podemos volver al caso. Parecería que en Manchester City, porque nadie sabe nada, nunca supimos nada, y como dijo Rafa Alonso, nos vamos a quedar con las ganas de saber qué hubiera pasado, pero parecería que el Manchester City estaba induciendo a Messi a terminar el contrato de trabajo. Entonces FIFA dice, el club que firme un contrato de trabajo a un jugador que terminó sin justa causa su contrato, se presume que indujo a la terminación del contrato de trabajo. Entonces, ahí ya decimos, mi mamá decía que había un verbo que utilizaba que era sonsacar. Entonces, uno puede decir que el Manchester City está sonsacando a Messi, o podríamos pensar que, supongamos nuevamente que James hubiera terminado el contrato de trabajo sin justa causa, que el Everton se estaba sonsacando a James del Real Madrid. Ahí decimos que hay una presunción de inducción a terminación de contrato de trabajo, y ahí es donde viene el tema. Dice, además de la acción de compensación, que ya dijimos que es difícil, deben imponerse sanciones deportivas a un jugador que rescinda un contrato del periodo protegido. El tema del periodo protegido lo vamos a hablar ahorita, pero dice, la sanción consistirá en la restricción de 4 meses en su elegibilidad del partido oficial. En caso de circunstancias, la restricción será 6 meses. Pero a mí me gusta mucho porque dice que estas sanciones deportivas quedarán suspendidas durante el último partido oficial de la temporada y el primer partido de la siguiente. Es decir, la sanción deportiva se debe cumplir en campeonato, y eso es muy importante. Ahora, si el jugador es miembro habitual de un equipo representativo, es decir, la selección, y la selección participa en finales del mundial, esta sanción se suspende mientras el jugador está jugando con la selección. Eso no me preocupa tanto. Es decir, el jugador que termina el contrato de trabajo sin justa causa, y vamos a hablar del caso de Elkin Soto, que él lo tuvo, él terminó el contrato de trabajo sin justa causa, se fue y
se sancionó por 4 meses. Pero 4 meses para un buen jugador es una lesión no muy complicada. Entonces, la primera sanción deportiva es para el jugador. Máximo 6 meses, normalmente 4 meses, el jugador no va a poder jugar. Los clubes europeos asumen esos 4 meses y no tienen ningún problema. Pero viene la segunda, que es la sanción deportiva, complicada, a cual los clubes europeos no se le miden, y dice: además de la obligación del pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones deportivas al club que rescinda un contrato de trabajo durante el periodo protegido o que haya inducido a la rescisión de un contrato. Viene la primera parte: el jugador que no le pagan y solicita no solo la indemnización, sino la sanción deportiva. Normalmente la sanción deportiva no se la imponen a los clubes, porque la sanción deportiva es una sanción muy fuerte, que dice: la sanción consistirá en prohibir al club la inscripción de nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, durante 2 periodos de inscripción completos. Ahí es la única razón por la cual los clubes europeos no se le miden a robarse, como dicen los clubes colombianos, a robarse los jugadores, porque no están tan seguros que FIFA no los sancione con la prohibición de inscribir jugadores durante 2 periodos, durante 1 año. Eso le ha pasado al Pero Chelsea, Andrés, eso le ha pasado al Real Madrid. Señora. Porque es que a mí, digamos, yo no he tenido la oportunidad nunca de asesorar a un club profesional, porque lo que llevo de trabajar en el fútbol siempre he asesorado es a los jugadores y a los clubes aficionados. Pero si yo algún día llegara a representar a un club profesional, que ojalá sea así, lo que más me preocuparía es esa presunción que el efecto jurídico es: invierte la carga de la prueba, y si ya hemos visto que los criterios objetivos son bastante complicados, ¿cómo haces tú en la práctica para demostrar probatoriamente que no indujiste a la terminación del contrato del jugador, teniendo una presunción de estas que es: si se fue y tú lo firmaste, ya se entiende culpable? Sí. Pero, ¿Cómo haces tú en la práctica? Porque, digamos, a mí, me cuesta mucho trabajo pensar al menos en algún ejemplo que me pudiera a mí salvar de una sanción deportiva de estas, que como ya lo habíamos mencionado en el programa en el que hicimos referencia a las deudas vencidas, es complicadísimo tú someterte a 2 periodos de inscripción sin inscribir ningún nuevo jugador. Es infernal. No, a ver, yo te lo cuento porque el caso del Quinsoto es un caso real, casos de la vida real, donde al jugador se sancionó, donde se pidió, el Once Caldas pidió la sanción de 2 periodos protegidos porque había una presunción que vale por el contrario. Y fíjate cómo se sancionó al jugador y al Mainz no le pasó nada. Mainz dijo: no, un momentico, el jugador terminó contrato de trabajo hace mes y medio. Nosotros apenas al mes después, cuando el jugador llegó diciendo que no tenía contrato de trabajo, que era jugador libre y que había terminado el contrato de trabajo con justa causa, resolvimos contratarlo. No es tan difícil. El fallo del Quinsoto contra Mainz, Once Caldas contra el Quinsoto y Mainz, está en la página web del Tribunal Arbitral del Deporte, y ellos salieron bastante olímpicamente de ese problema cuando había evidencias, y después nos dimos mucho más cuenta que el Mainz indujo a la terminación, le dijo que no había ningún problema, que asumía los 4 meses, que no tuviera ningún problema en esos 4 meses de sanción, pero que simplemente con decir que había pasado 1 mes, mes y medio, que la presunción se veía, no había presunción. Entonces, ahí es cuando uno dice, la única, y de todos modos sigue siendo una amenaza de sanción muy complicada que los clubes no se le miden. Es decir, sonsacarse un jugador, por bueno que sea, no vale la pena, sobre todo con los precios que hay en Sudamérica. Si un club como el Sevilla, siguiendo con el caso de Sevilla Nacional, y un jugador que se llama Víctor Delgado, que va a ser la próxima estrella, si Sevilla tiene 15 millones de euros, pues le queda más fácil, más cómodo, puede ser un poco más caro, pero con esos derechos de televisión que tienen, venir a hablar con Nacional y decir que tiene 7 millones de euros y que le deja el 30% de los derechos económicos de una futura venta, a exponerse a que Nacional, que tiene algún poder económico, consiga unos muy buenos abogados y que acaban en el Tribunal Arbitral vendando una posible sanción. Los clubes, con esa norma, pues sí, no vienen con el bolsillo lleno solo para los jugadores, sino que los frena un poco
y lo que los invita es a negociar con los nuevos clubes. La realidad es que jugadores que salgan de Sudamérica no salen por más de 10, 15, 20 millones de euros. Las transferencias grandes se hacen en Europa y por lo tanto, pues esta sanción deportiva lo que hace es que, por lo menos a los clubes europeos les dice, vayan, negocien y no hacen. La sanción es fuerte y señora. Eso demuestra que tiene su buen poder disuasivo y que está cumpliendo con el objetivo para el cual lo pusieron. Sí, para mí es, pero tiene una segunda parte, es que hay infinidad de clubes que incumplen con esta norma, es decir, que terminan el contrato de trabajo, lo terminan dentro del periodo protegido, lo terminan durante la temporada y aparte de pagar una indemnización que ya está reducida porque FIFA resolvió decir que si el jugador tiene contrato de trabajo, no va a pagar la indemnización plena al club incumplidor, pues la sanción fuerte que sería para que los clubes pagaran, clubes turcos, clubes griegos, clubes colombianos, clubes argentinos, que es impedirlo inscribir durante 2 periodos de inscripción jugadores, pues nunca la hacen. Parece que ahora, y lo que hablamos con Emilio García en algún tiempo, es que lo que se está buscando es eso, que un club que deje de pagar, pues que no pueda inscribir jugadores. Acá conocemos infinidad de clubes y hablemos de uno que creo que sigue sin pagar, el Cúcuta Deportivo, debe tener 1 o 2 jugadores extranjeros. El problema es que si van a FIFA no les van a fallar la sanción deportiva al Cúcuta. Entonces el Cúcuta, pues sí, al final va a tener que pagar unos salarios que sabía que tenía que pagar. Si además el jugador consigue contrato de trabajo que normalmente consiguen más baratos, pero consiguen contrato de trabajo más bajos, y el club seguirá siendo incumplidor porque la sanción fuerte, que es no poder inscribir jugadores, pues no existe. Entonces, este artículo 17 es un artículo muy complicado, yo creo que es un 60, un 70% de los fallos del Tribunal Arbitral del Deporte, cuál es la indemnización, cómo la debe pagar, cuánto se debe pagar, si el jugador tenía contrato de trabajo, si el jugador no tenía contrato de trabajo, si el jugador estaba bajo periodo protegido, cuánto dura el periodo protegido, si el jugador no está en periodo protegido. Pero al final, lo que mueve el fútbol son estas transferencias y estas indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo, que al final acaban siendo negociadas o cláusulas de rescisión. Es importante tener claro eso. La indemnización es muy difícil de calcular. Al final, yo conozco 3 o 4 casos en que el Tribunal Arbitral del Deporte, curiosamente, desde el Quinsoto, falla 150.000, a veces euros, a veces dólares, pero ese es el valor que vale un jugador en Colombia. El valor que vale es el valor de un jugador en Colombia, $150.000. Así que tener una cláusula de rescisión de 2,5 millones, aún bajo ese criterio, es un poco abusiva. Yo sigo dudando si tener o no tener cláusulas de rescisión. Lo que dice María José es cierto, es cómoda. Si me van a pagar $3 millones por un jugador, pues yo lo recibo, pero para un jugador va a decir, sí, yo tengo una cláusula de rescisión de $3 millones, pero me gano $5,000, $5 por 3, 15. Un jugador de 15 millones de pesos, me gano $5,000, $10,000, un salario de $10,000, una cláusula de rescisión de $2,5 millones, pues es abiertamente abusiva y habrá que ver qué dice un juez, porque algún día van a llegar. Creo que el tema de Carrascal ya está transitando por Tribunal Arbitral del Deporte y ahí hay una cláusula de rescisión. Pero este artículo 17 es un artículo que hay que estudiar bien, hay que mirar jurisprudencia y hay que ver que al final el jugador colombiano vale 150.000 euros. ¿Qué recomienda uno? Tener jugadores bien pagos y jugador bueno hay que venderlo. Esperar a que el jugador aumente su precio, esperar a que el jugador mejore su cotización, dicen algunos dirigentes, cuando los contratos son a 3 años, cuando hacer trampa en ese tipo de contratos normalmente termina en que el jugador se va, termina el contrato con justa causa y ahí sí no van a recibir un peso. Entonces, digamos que la moraleja de este artículo 17 es equipos que tengan jugadores que van a vender, los deben venderlo antes. Hay una herramienta que es lo que vamos a hablar en el próximo programa, que son los derechos económicos, y ahí le puede servir a un club para vender un jugador más o menos barato, pero tener la posibilidad de que en la segunda transferencia, las transferencias europeas son las que son costosas, ahí puede haber un muy buen negocio. Pero
El reglamento, un reglamento hecho por europeos para europeos, no protege a los clubes colombianos, no protege a los clubes sudamericanos, no protege a los clubes que pagan salarios bajos porque por economía no pueden pagar más y que en cualquier momento se ven a merced de un club que con algún poder económico, no mucho, acaba llevándose a los jugadores. Entonces, pues Andrés, ahí le faltó una cosa que creo que vale la pena explicar, que además viene con historia y es la pregunta rajadora de todos los exámenes que hace Andrés en todas las universidades, que es el tema del periodo protegido. Sí. Para que haya sanciones deportivas, la terminación del contrato de trabajo debe hacerse dentro del periodo protegido. El periodo protegido, vamos a verlo acá en la definición, aunque me lo sé, pero no me lo sé de memoria. El periodo protegido es un periodo que FIFA instauró en el cual los clubes y los jugadores deberían permanecer con mayor fuerza arraigados a su contrato de trabajo. Y dice, periodo protegido, un periodo de 3 temporadas completas o de 3 años, lo primero que ocurra tras la entrada en vigor de un contrato, si el contrato se firmó antes de que el jugador profesional cumpliese 28 años. Es decir, si un jugador firma un contrato de trabajo, antes de los 28 años el periodo protegido son 3 años. Entonces, para que haya sanciones deportivas, la terminación del contrato de trabajo deberá ser dentro del periodo protegido. Lo que pasa es que en Colombia, como los contratos son máximo a 3 años y el periodo protegido son 3 años, pues digamos que uno puede obviar, aunque viene la duda, si el periodo protegido en Colombia son 3 años o 3 temporadas, pero en principio cuando hablamos de sanciones deportivas, las sanciones deportivas solo se pueden imponer si el contrato está en periodo protegido, es decir, está dentro de los primeros 3 años o los primeros 3 semestres, y en Colombia se dice que la temporada dura un semestre. Para la Federación Colombiana de Fútbol, y parece que ellos dicen que no hay discusión, para mí sí, el periodo protegido en Colombia son 3 semestres, es decir, año y medio, dice la Federación, y dicen, es que eso lo decimos así en FIFA, y así es, que el periodo protegido son 3 años. Por eso no me detengo mucho en el periodo protegido, al menos a nivel colombiano, porque todos los contratos a 3 años van a estar siempre cobijados por un periodo protegido. Entonces, ese es un matiz que hay que entregar, periodo protegido, pero en Colombia en general, la mayoría de países sudamericanos, los contratos son a 3 años y el periodo protegido está durante todo el contrato de trabajo. Entonces, para terminar, porque ya nos están diciendo que iba a ser un programa corto, acabamos hablando del artículo 17 y de la indemnización. Si el contrato de trabajo se termina sin justa causa dentro del periodo protegido, habrá que pagar una indemnización y habrá que cumplir una sanción deportiva. Las sanciones deportivas son complicadas, FIFA no es amiga de imponerlas, ni a los clubes que se sacan jugadores, como el caso de Quinsoto, ni a los clubes que incumplen el contrato de trabajo y dan justa causa para terminar este contrato, y al final todo acaba reducido al pago de una suma de dinero que para los casos colombianos han sido $150,000 o euros, depende. Este es el artículo 17, esa es la indemnización por terminar el contrato de trabajo, y en el próximo programa ya vamos terminando y vamos a acercarnos a los TPOs, que son los derechos económicos, que es la única forma de que un club colombiano reciba un dinero interesante por una transferencia. Hablo del caso Jerry Mina, Santa Fe, cuando se va del Palmeiras al Barcelona. En el próximo programa vamos a hablar de los derechos económicos. Vamos a buscar, yo creo que alguien argentino que nos ayude, porque ellos son todavía mejores en ese sentido, y si no, lo vamos a hablar los 3. Muy bien, hable largo. Perfecto. María José tuvo un problema técnico porque se desconectó, iba a hacer una apreciación y en vez de silenciar el micrófono, colgó, entonces no se ha podido volver a conectar. Pero yo creo que quedó un programa chévere. Yo no participé mucho en pero la verdad es que creo que la persona que más claro tiene este tema probablemente en Colombia sea Andrés. Entonces, pues para mí es un gusto estar pendiente y oyendo de qué tienen por decir. Pero bueno, creo que valió mucho la pena y el próximo programa va a estar muy chévere porque va a estar divertido. Porque es un tema realmente novedoso. Pues no es un tema novedoso, pero está novedosamente regulado. Entonces, y hay un manual muy interesante. Entonces vamos a divertirnos un poco en ese programa, que yo estimo de una vez que probablemente no va a ser 1, sino 2,
porque es que a nosotros programas cortos no nos quedan. No somos capaces. No se nos dan las cosas. No se nos dan las cosas, pero bueno. Entonces, creo que con eso entonces terminamos. Muchísimas gracias a todos por su ya usual sintonía. Estamos pendientes de cualquier duda que puedan tener a través de las redes sociales. Y pues nada, nos oiremos la próxima semana. Les deseamos una excelente semana, pues lo que resta de semana a todos. Y pues nada, estaremos oyendo. Un abrazo. Vale. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.